Después de haber estudiado cinemática en una dimensión, ahora vamos a ver movimiento en dos dimensiones o cinemática en el plano cartesiano. A diferencia del movimiento rectilíneo, que se estudia en una sola dimensión, horizontal o vertical, en el movimiento bidimensional la trayectoria es una línea curva. Si bien en matemáticas, específicamente en cálculo infinitesimal, se estudian otras trayectorias curvas, en física solo se estudian dos tipos de movimientos: el tiro parabólico, mal llamado en muchos libros de física movimiento de proyectiles. Sí, porque por ejemplo cuando un avión arroja un misil, es un movimiento de un proyectil, pero no es en forma parabólica. Y el movimiento circular. Enseguida estudiaremos estos dos tipos de movimiento en dos dimensiones. Tiro parabólico 1, nivel de disparo igual a nivel de caída. Este es sin duda el tema estelar en el curso de Física 1 de bachillerato. Vamos a ver de qué va. Siempre que se dispara un móvil con velocidad inicial mayor a 0 y un ángulo por convención de primer cuadrante, es decir, mayor a 0 grados y menor a 90 grados, el objeto o partícula mecánica seguirá una trayectoria con forma de parábola vertical con concavidad hacia abajo, en dos partes simétricas, una de subida y otra de bajada. La gravedad provoca que el móvil regrese al nivel donde fue disparado el objeto, y el análisis se efectúa en dos variables, horizontal o x y vertical o y. Las ecuaciones que rigen este tipo de movimiento son las siguientes. Primero tenemos el eje y, el eje x, el origen desde donde sale el disparo, el vector velocidad inicial, este que está en rojo, y el ángulo inicial. El ángulo inicial de disparo es mayor a 0 y menor a 90 grados. Efectivamente está comprendido en primer cuadrante. El ángulo final de caída es igual a menos el ángulo inicial. Esto es lógico porque el movimiento es simétrico. Velocidad inicial v0 es la velocidad inicial de disparo en metros sobre segundos, sistema metro kilogramo segundo, o pie sobre segundo, sistema inglés. Se cumple que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más velocidad inicial en y al cuadrado por teorema de Pitágoras, y que la tangente del ángulo inicial de disparo es la velocidad inicial en y sobre la velocidad inicial en x. Vean, aquí es la trayectoria parabólica. Este es el alcance máximo. La mitad del alcance máximo es xm y sobre de él está la altura máxima. Entonces el vértice va a ser xm y máxima, que es este punto de aquí. Las componentes de la velocidad inicial son estas dos ecuaciones. Velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial de disparo, y velocidad inicial en y es velocidad inicial por el seno del ángulo inicial de disparo. Estas siempre deben de calcularse. Luego la altura máxima y alcance horizontal máximo. Alcance horizontal máximo es x máxima igual a la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad por el seno del doble del ángulo de disparo. Aquí debe de ser el doble del ángulo inicial. Y la altura máxima es velocidad inicial en y al cuadrado entre el doble de la gravedad. Aquí tenemos los valores de la gravedad en sistema métrico e inglés. Luego los tiempos de subida de vuelo y velocidad de caída. El tiempo de subida es velocidad inicial en y sobre la gravedad. El tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida y la velocidad de caída es menos la velocidad de disparo. Eso es lógico porque como es simétrico el movimiento, con la misma velocidad con la que sale es con la misma con la que cae por la simetría del movimiento. Luego estas son las componentes de la velocidad en el instante t. Obviamente es mientras está volando. El instante t es mayor a 0 y menor al tiempo de vuelo. Entonces este instante está comprendido desde mayor a 0 y menor al tiempo de vuelo. La velocidad final en x en el instante t es igual con la velocidad inicial en x. Es decir que la velocidad en x no cambia a lo largo del recorrido. La velocidad final en y en el instante t es la velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo.
es decir que a la velocidad final en y la va bajando la gravedad. El vector velocidad en el instante t es la suma vectorial de estos dos componentes, horizontal en x y vertical en y. Luego las componentes de la posición en el instante t son las siguientes. Posición final en x en el instante t es velocidad inicial en x por el instante t. La posición final en y en el instante t es la velocidad inicial en y por el instante t menos gravedad entre 2 por el instante t al cuadrado. Y el vector posición en el instante t es la suma vectorial horizontal en x y vertical en y de estas dos componentes. La ecuación cartesiana de la trayectoria es la siguiente. Altura final en función de la distancia final es igual a la tangente del ángulo inicial de disparo por la distancia horizontal menos la gravedad entre 2 por la distancia horizontal sobre la velocidad inicial en x y eso va al cuadrado. Obviamente que esta distancia final es mayor a 0 y menor que la x máxima. ¿Para qué sirve esta ecuación? Sirve para calcular la altura a la que va el móvil en función de la distancia horizontal que ha recorrido, que es mayor a 0 y menor que la distancia horizontal máxima. O sea, te va dando las ordenadas dadas las abscisas según va recorriendo en función de la distancia horizontal que va recorriendo. Todo esto es el formulario de este tipo de movimiento. Y bueno, vamos a ver aspectos teóricos. Es posible demostrar que para igual velocidad inicial con ángulo inicial comprendido entre 0 y 90 grados, el alcance horizontal máximo es el mismo que el de su complemento del ángulo 290 menos el ángulo inicial. Es decir, ángulos complementarios tendrán el mismo alcance máximo. Sin embargo, la altura máxima y el tiempo de vuelo serán diferentes, como a continuación se ilustra. Aquí tenemos la velocidad inicial con un ángulo largo mayor a 45 grados, que es este. Entonces, como fue disparada con ángulo alto, va a durar más tiempo en el aire, pero va a tener el mismo alcance horizontal máximo que si se hace con el complemento, que es 90 menos el ángulo inicial. Este va a ser el ángulo 1. En este va a llegar al mismo lugar horizontal, pero va a ser poco tiempo de recorrido. También se demuestra que para el ángulo de 45 grados se obtiene el alcance máximo mayor que con cualquier otro ángulo de tiro. Vamos a ver cómo lo ilustra el libro de física segunda edición de Jerry Wilson. Es un libro muy bueno con muchas ilustraciones. Observen ustedes esta figura de la página 90. Vean cómo esta trayectoria del 75 grados, que es el ángulo largo, tiene el mismo alcance que en 15 grados. Pero en este 15 grados dura poco tiempo en el aire y en este 75 pues dura más. Lo mismo ocurre con 60, que es largo, y con 30. Pero en el de 60 dura más tiempo que en el de 30 grados. Y para 45 grados, vean que se tiene el alcance máximo. Aquí está perfectamente ilustrado. Y esto es fácil de verificar experimentalmente. Si se arroja una pelota de esponja con bajo ángulo de tiro, la pelota dura poco tiempo en el aire y el tiempo de reacción del receptor es menor que si se arroja con ángulo alto de tiro, para que el receptor pueda tener más tiempo de cacharla. Si nosotros hacemos un experimento con una moneda, vean ustedes, y la arrojo así, pues es el ángulo bajo de tiro. En cambio, si la arrojo así hacia arriba, vean, dura más tiempo en el aire que si la arrojo así con ángulo bajo de tiro. También eso lo podemos ver perfectamente en el deporte. Voy a ilustrar un video de dos pases que da Patrick Mahomes, que fue campeón con los Jefes de Kansas City. Vean ustedes este pase
este eh, vean ustedes este pase que va a dar Mahomes. Lo hace con ángulo bajo de tiro. Y vean cómo el balón dura poquito tiempo en el aire. Va de nuevo. Chequen. Este pase, cómo dura poquito tiempo en el aire, porque el ángulo que es con el que lo lanzó fue un ángulo pequeño de tiro. Pero ahora vamos a ver el otro pase, que es con ángulo largo de de tiro, y vean la diferencia que hay entre uno y otro. Ahora vean la diferencia con este otro pase. Vean como el ángulo es alto. Chequen como el ángulo con el que lo lanza ahora es alto, y ya no es instantáneo, sino que le da más tiempo a su receptor. Vean el ángulo alto, y ahora la trayectoria es del pase es más con más duración y más larga. Ahí está. Ahí está. Bueno, en el interesante libro Cálculo diferencial e integral de Nikolai Piskunov, tomo 2 o capítulo de ecuaciones diferenciales, se refiere a la importante ecuación de la parábola de seguridad, que es de la forma y es igual a 1 sobre 4a menos ax al cuadrado, con a es igual a la gravedad entre el doble de la velocidad inicial al cuadrado. Fíjense aquí lo que dice al respecto. Cálculo diferencial e integral de Piskunov, parábola de seguridad. Dice lo siguiente. Dice, hallar la envolvente de las trayectorias de los proyectiles lanzados por una pieza de artillería con velocidad v0 bajo diferentes ángulos de inclinación del cañón respecto al horizonte. Supongamos que los proyectiles son lanzados desde el origen de coordenadas y que sus trayectorias se hallan en el plano origen XY, despreciando la resistencia del aire. Bueno, hallemos en primer lugar la ecuación de la trayectoria de un proyectil lanzado bajo un ángulo alfa con dirección positiva del eje X. Y aquí dan las ecuaciones. Luego llegan a la ecuación cartesiana de la trayectoria, que es esta. Introduciendo las notaciones, tangente del ángulo es constante k y gravedad entre 2 velocidad inicial al cuadrado es a, obtenemos esta. Esta ecuación define unas parábolas de eje vertical que pasan por el origen de coordenadas y con sus ramas dirigidas hacia abajo. Para distintos valores de k obtenemos trayectorias diferentes, que son estas de aquí. Vean ustedes. Y luego hacen una derivación, y es esta la ecuación de una parábola con vértice en el punto 0,1 entre 4k y su eje coincidente con el eje y, es 1 entre 4a menos ax al cuadrado. Esta es la parábola de seguridad. Esta ecuación no es un lugar geométrico de puntos singulares. Así pues, la parábola es la envolvente del haz de trayectorias, y se llama parábola de seguridad puesto que ningún punto situado fuera de sus límites puede ser alcanzado por un proyectil lanzado con velocidad inicial v0. Y vean, es esta que está aquí punteado. Tiene un interés teórico especialmente en artillería en guerra, porque fuera de esta parábola no hay trayectoria posible
con ningún tipo de lanzamiento parabólico.